Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Palabra a Tiempo. Qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga rica y abundantemente. Y como siempre, hoy Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Dios nos llama precisamente a tener un corazón obediente, una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios. Gracias por acompañarnos, sean bienvenidos. Y también aprovecho para decirte, comparte esta transmisión. Estamos siendo bendición y yo sé que cada vez que la compartimos va a ser de gran bendición para muchas personas. Y bueno, vamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas y vamos a orar. Padre, gracias en este tiempo porque tú eres bueno en gran manera, Dios. Háblanos a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, y que podamos entender la importancia de obedecerte a ti por encima de todas las cosas, más allá de lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros pensamientos razonan o piensan, Señor. Te pedimos que podamos ser obedientes a tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque tienes el cuidado y el control de todo y en todo. Te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. En el pasaje del libro de Hechos, capítulo 9, versículo 13, dice lo siguiente, dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El contexto de este pasaje habla que Dios ordena a Ananías que le comparta a Saulo. En aquel entonces Saulo no era el apóstol Pablo. Saulo era alguien que estaba persiguiendo a la iglesia, era alguien que estaba en contra de la iglesia, y sin embargo Dios habla al corazón de Ananías y le dice: Ananías, ve. Haz de cuenta que le está diciendo: ve con el león, y casi permite que él abra la boca. Y hay cosas, escucha, amado y amada, que Dios nos pide y que humanamente quizá podemos ver que no nos conviene. ¿A qué se refiere usted, pastor, con que no nos conviene? A veces obedecemos, escucha, las cosas que nos parecen, pero cosas que no entendemos o no queremos entender, no obedecemos. Y algo que es importante, Dios nos llama en la Biblia a ser obedientes. La misma escritura habla que mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Y yo considero que quizás en todo trabajo, en toda empresa, la gente que más funciona es la gente que es capaz de obedecer y de llevar a cabo lo que su jefe le está mandando. Y qué importante entender que en el reino Dios es el que manda, el que reina, el que gobierna, pero nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para obedecer. Dispuesto para obedecer. En este pasaje del libro de Hechos vemos que Dios manda a Ananías para que ore por el apóstol Pablo. Quizá Ananías podría haber dicho, y yo creo que sí lo pensó, porque lo manifiesta: ¿cómo voy a ir yo a orar por el apóstol, por Saulo? ¿Cómo yo voy a orar por alguien que es perseguidor de la iglesia? Quizá me vaya a matar, quizá me vaya a agredir, quizá me vaya a golpear. Y aunque Ananías no entendía lo que Dios le estaba pidiendo, pero dice la escritura que Ananías fue obediente. Dice que ora por Saulo. En el versículo 6 dice lo siguiente: levántate. Eso le dice Ananías a Saulo. Fue la segunda instrucción, ya no era para Ananías, era para Saulo. Le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es interesante, escucha, amado y amada, cómo Dios tiene todo con el cuidado y con el control, pero la importancia de la obediencia. Yo escuchaba una ocasión un ejemplo y una ilustración que me llama mucho la atención. Dice que iba un papá con su hijo, el hijo menor, como de 4 años. Iban juntos caminando y de repente, a la hora de llegar a la esquina, el papá nada más le grita a su hijo, le dice: detente. Y entonces el hijo en ese momento se paró de golpe, y cuando él para de golpe pasa un camión enfrente de él y pasa muy rápido el camión. Si este hijo no hubiese obedecido, imagínate, mejor no imagines. Pero como este hijo obedeció, Dios lo guardó y lo libró a causa de su obediencia de poder ser atropellado. Entonces, qué importante, escucha, es la obediencia como hijos de Dios. La obediencia como hijos de Dios, el ser obedientes a su palabra, cuando Dios dice algo, no cuestionarlo,
no dudarlo, porque Dios nos llama, escucha, a ser obedientes a Él. Dice la escritura en Romanos capítulo 8 versículo 14, dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y toda persona que quiere caminar con Dios tiene que ser alguien que tiene que ser obediente a la palabra. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra, entonces Dios va a bendecir a la persona. Pasaje tras pasaje de la escritura. Y una ocasión te había comentado que toda promesa, toda bendición, todo lo que Dios pide para bendecir nuestras vidas, toda promesa conlleva algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que ejecutar. De tal manera que cuando se presenta Ananías con Saulo, Hechos capítulo 9 versículo 17, dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo. Ananías fue obediente, Saulo fue obediente, y a causa de todo esto tú y yo tenemos casi 3/4 partes del Nuevo Testamento que escribió ya no Saulo sino el apóstol Pablo, a causa de que hubo un hombre que obedeció. Ananías obedeció, Saulo obedeció, y hoy en día Dios lo que necesita, escucha, es gente obediente. ¿Obediente a qué, pastor? Sencillo. Hay cosas muy prácticas que Dios nos ha dejado. Dice la escritura: no dejando de orar. Si no queremos de orar, siempre Dios nos manda a orar. ¿Cómo qué más, pastor? Leer la Biblia. Es importante, escucha, que leamos la Biblia. También es una ordenanza de parte de Dios. O el no dejar de congregarnos, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. El congregarnos, amados, es un mandamiento de parte de Dios. Y yo quiero decir que todo mandamiento de parte de Dios conlleva una recompensa. Y Dios desea que tú y yo seamos bendecidos, pero siempre que obedezcamos a esa obediencia va a venir una bendición. Y yo quiero orar en este momento, porque si tú y yo podemos ver en lo espiritual algo que fue lo que hizo que Satanás, siendo antes Luzbel, cayera, fue el pecado de rebeldía y de orgullo. Dice que él se rebeló contra Dios, y todo rebelde va a ser desobediente, amados. Tenemos que renunciar a toda rebeldía, a toda desobediencia, y tenemos que alinear nuestro corazón, número uno, con Dios, todos los hijos con los padres, aún la esposa como ayuda idónea para con el esposo, que es la cabeza, los congregantes o los líderes para con los pastores. Y bueno, Dios nos llama a obedecer en todo, pero yo quiero decirte que en esta obediencia tú eres el más bendecido, tú eres la más bendecida. Cuando somos obedientes somos muy, muy bendecidos. Y yo quiero orar por aquellos que están por primera vez escuchando esta palabra, y yo quiero invitarte a recibir a Cristo en tu corazón. Y yo te voy a invitar que ores conmigo y le digas de todo tu corazón, creyendo muy fuerte, dile: Señor Jesús, gracias por la oportunidad de conocerte. Quiero caminar delante de ti, quiero caminar en obediencia. Ayúdame, Espíritu Santo. Hoy reconozco a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por tu obra. Yo te alabo y te adoro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que tú que acabas de hacer esta oración, 3 cosas importantes que Dios nos manda hacer es orar, leer la Biblia, no dejar de congregarnos. Qué importante, amado y amada, que guardemos estas 3 cosas, y Dios te va a guiar en un camino de bendición. Y yo quiero orar por aquellos que están conectados, que dicen: pastores, que yo he pasado situaciones difíciles, es que yo no he visto la mano de Dios, es que yo he tenido tantas luchas, es que a mí me pasan tantas cosas. Amado, la obediencia trae libertad, y la obediencia trae bendición. La obediencia es estar en una línea correcta bajo la autoridad de Dios, que ha puesto también autoridades en esta tierra, y todo aquel que camina bajo una línea de autoridad camina en bendición. Vamos a orar. Padre, en este momento te pedimos perdón si ha habido rebeldía en nuestros corazones. Nos arrepentimos, Señor. No queremos ser desobedientes a tu palabra, no queremos ser desobedientes a nuestras autoridades. Perdónanos, Señor. Líbranos de toda maldición que ha venido a causa de la rebeldía y de la desobediencia.
Vamos, dile: Señor Jesús, yo renuncio a la rebeldía, yo renuncio a la desobediencia. Yo hoy alineo mi corazón contigo porque yo reconozco que necesito ser bendecido y sé que la única manera en que tú puedes bendecirme es caminando en obediencia a tu palabra. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a hacer todo lo que tú me pides sin cuestionarlo, porque yo no sé el alcance que tiene mi obediencia, la cual va a redundar en bendición. Agradezco tu respuesta y te doy gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sobre tu vida, escucha, un espíritu enseñable, un espíritu obediente, un espíritu sumiso a la palabra, sujeto al Espíritu Santo. Y yo declaro que tú eres un instrumento del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios en esta tierra. Te bendigo y declaro que la obediencia es parte de tu corazón y de tu vida. Sé muy bendecido en el nombre de Jesús. Y bueno, amados, gracias por conectarte en este tiempo. Es una palabra breve pero muy poderosa, dice el Señor, porque es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Comparte, por favor, porque cada vez que compartes, más personas pueden recibir de Jesús. Recibe bendiciones, recibe saludos de la familia pastoral. Gracias por conectarte.